Así entraban los primeros migrantes a uno de los nuevos espacios que el gobierno les ha habilitado en Ceuta. Este, en concreto, es el de Loma Colmenar. Está a poco más de 1 kilómetro de la frontera con Marruecos. Aquí han entrado mayoritariamente migrantes magrebíes. Los subsaharianos han sido trasladados hasta Loma Margarita. Los marroquíes han preferido no entrar. Casi todos deambulan por la ciudad autónoma y tienen miedo de volver a su país. ¡No Marruecos! ¡Viva España! ¡Viva España! Horas antes, su desalojo de la playa del Trampolín, donde llevaban casi 3 semanas, se ha llevado a cabo de forma rápida y sin incidentes. Prácticamente todos estaban fuera antes del mediodía, cuando se empezó a limpiar la playa, pero el regreso de muchos migrantes al Trampolín ha obligado a suspender esas labores de limpieza. Este desalojado relata que la policía vino y les dijo que se fueran y que cuando ellos les preguntaron qué les iba a pasar, el gobierno mantiene que todos se han ido de forma voluntaria. Ha sido un traslado voluntario, porque hablamos de personas para que se incorporen a recursos temporales de acogida, atención humanitaria, donde las entidades con una gran experiencia van a hacer su trabajo. Y afirma que ya se trabaja en ampliar las plazas disponibles en los puntos de acogida. El plan del gobierno sigue siendo distribuir a los menores entre las distintas comunidades autónomas. Y eso es lo que va a hacer el gobierno de España, cumplir el Estado de Derecho desde una perspectiva humanitaria y aplicando toda la normativa y los procedimientos que se tienen que aplicar. Para hacerlo necesita contar con el Ejecutivo de Ceuta, que tiene la tutela. El presidente Vivas defiende que todos los que entraron ilegalmente vuelvan a Marruecos. Aquellas personas que entraron vulnerando la integridad territorial de España tienen que salir por donde entraron. Es la posición del PP nacional, que se queja de falta de información. Aquí nadie ha hablado de deportaciones. Aquí de lo que se está hablando es del cumplimiento de la ley. El interés superior del menor es estar con su familia. Cumplir la ley es lo que quiere el presidente andaluz. Moreno, que gobierna con Vox, teme un efecto llamada. Todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen. Nos vamos a oponer a ese reparto, porque los menores tienen que estar con sus padres. Comunidades gobernadas por el PSOE como Asturias o Navarra defienden el traslado de menores a la península. Estamos hablando sobre todo de niñas. Ya vale de deshumanizar esta cuestión. Los socialistas acusan a los populares de copiar el discurso a la extrema derecha. Ha copiado su xenofobia. Absolutamente imposible distinguir al Partido Popular de Vox. Bruselas señala que España debe garantizar la protección de los menores. Protection of vulnerable minors must be ensured. And this is, of course, the duty of the nation, in this case the Spanish authorities, to ensure this. E insiste en que todos los que entraron de forma irregular deben regresar a Marruecos. Lo que se le pide al Tribunal Supremo pues es algo muy sencillo, que es que ordene el cese de la conducta antidemocrática de este gobierno. La crisis de Ceuta ha llegado un día más al Senado, donde el Partido Popular había citado de nuevo al ministro del Interior, que no ha asistido. Los populares han presentado un recurso en el Supremo por insumisión y rebeldía, dicen, del gobierno. Ninguno de los ministros citados en el Senado por esta crisis ha acudido. 7 ministros del gobierno darán explicaciones la próxima semana en el Congreso. O sea, esto todo se había quemado porque pasó de aquella parte para acá. Los vecinos evacuados por el incendio de las Urdes miran con desolación cómo su monte se vuelve a quemar una vez más. Esta zona de Extremadura ha sido golpeada por el fuego en numerosas ocasiones. Mucho cabreo, mucho. Abandonado. ¿No ha visto todos los vecinos cómo los tienen todos abandonados? Otro más. Este es el más grande de todo lo que ha habido. Sí, una pena, una pena. A ver si consiguen ya erradicar esto, porque es una pasada, cada año lo mismo. 270 efectivos y 24 medios aéreos están atacando el fuego. La bajada de las temperaturas ayuda, aunque esta noche no tanto como se esperaba. La meteorología no es mala. Han bajado las temperaturas, las condiciones de humedad son buenas, pero es verdad que también lo eran durante la noche y el incendio también tiene su propia meteorología. Tenemos aquí el humo ya dentro, pero... Los vecinos de las alquerías de Robledo, Castillo y Avellanar han podido regresar a sus casas, pero la noche no ha sido nada fácil. Algunos han dormido donde han podido. ¿Y dónde ha pasado la noche? En el coche. Pues fatal, porque no he dormido nada. O sea que... Se pasa miedo, sí. Ahora los trabajos de extinción se concentran en las zonas de Cerezal, Horcajo y Aldehuela. En Portugal, los 2 grandes incendios que había activos están ya bajo control. El que más preocupaba era el de Aveiro, donde uno de los camiones que participaba en las labores de extinción se precipitó por un barranco. De los 4 bomberos que resultaron heridos, 3 siguen en cuidados intensivos.
Lleva en pie desde el siglo XIII y prácticamente desde el inicio su estructura ha sobrevivido a cientos de terremotos, gracias a que se trata de un edificio sismorresistente. La Alhambra está en la colina de la Sabica, que tiene una gran cantidad de arcilla que al final hace que se genere una capa casi como una gelatina, lo que hace que al final esos cimientos estén casi envueltos en un abrazo como si fuese un velcro. Por eso los últimos seísmos solo han provocado pequeños desperfectos en el monumento. Curiosamente, vienen de los elementos de restauración más recientes, ¿no?, del siglo XIX y del siglo XX, una serie de pequeños desperfectos en yeserías que básicamente, bueno, pues son temas más cosméticos que otra cosa. Lo que ha permitido abrir sus puertas al público con normalidad. Si continúan cerrados por prevención otros espacios del complejo como la Alcazaba o los palacios nazaríes. Estamos en medio de un enjambre sísmico, no sabemos cuándo va a parar, no sabemos cuándo vamos a tener una réplica y hay momentos en los que, bueno, pensamos que la visita pública no es conveniente en caso de que se produzca uno de estos eventos. Para proteger así a los visitantes de un monumento construido a prueba de terremotos. Es la ofensiva rusa sobre Kiev de esta pasada madrugada. Moscú ha lanzado decenas de misiles de crucero hipersónicos y al menos 168 drones. Hay 16 muertos y más de 40 heridos. Rusia dice que ha atacado centros de producción y almacenamiento de armas, pero lo cierto es que las bombas también han alcanzado edificios civiles. Trump da un paso más allá en su ofensiva contra Irán. En True Social anuncia textualmente la operación económica más devastadora jamás emprendida contra un país. Su objetivo es asfixiar económicamente al régimen, impedir que pueda financiar su esfuerzo bélico. También amenaza con sanciones a los países que comercien con ellos. Irán responde. Su ministro de Exteriores dice que las amenazas de Trump son una distracción de su propia crisis interna. En declaraciones recientes insisten en que el estrecho sigue cerrado. Ahora mismo el estrecho está abierto, muchos barcos están atravesándolo, dice el estadounidense. Precisamente, el medio Axios ha revelado en exclusiva una operación militar ya en marcha que está permitiendo cada noche que entre 15 y 20 petroleros atraviesen el estrecho. En total, unos 10 millones de barriles diarios. Según esta información, la operación ha sido posible tras una campaña militar que ha debilitado los radares iraníes y su capacidad de vigilancia. Mientras Trump saca músculo con su bloqueo, según el Financial Times, Irán estudia atacar bases militares en el sur de Europa como represalia. Y en Túnez se ha convocado una protesta multitudinaria contra el gobierno de Kais Saied por la restricción de libertades. Hace un mes se cumplieron 5 años desde que el presidente declaró el estado de emergencia y suspendió la actividad parlamentaria. Cada vez hay más protestas en las calles en contra del retroceso democrático. OpenAI echa el freno a su inteligencia artificial. Lo ha anunciado su director ejecutivo después de que uno de los modelos de la compañía realizara en julio un ataque informático de manera autónoma. El modelo descubrió un fallo que no se conocía hasta ese momento para poder acceder a Internet. La compañía dice tomar esta medida para garantizar la seguridad en un momento en el que el avance de los modelos de IA es extremadamente rápido. Pero los expertos apuntan que es algo obligatorio cuando se produce un incidente y que el anuncio forma parte de una estrategia de marketing. Ahora existe el concepto de safety washing, manifestar explícitamente, ¿no?, comportamientos que de alguna manera transmiten a la sociedad que está muy preocupados, ¿no?, por la seguridad. De OpenAI no es el único incidente reciente. Anthropic y Meta también han registrado fallos en los que sus modelos de IA han realizado acciones imprevistas de manera autónoma. Los modelos encuentran atajos, hacen trampas, pudiésemos decir, para conseguir la mejor nota sin necesidad, a lo mejor, de resolver el problema. Con los riesgos actuales, los expertos apuntan varios retos. Es necesaria una supervisión humana para asegurarse que están alineados con los comportamientos deseables, ¿no?, de estos modelos. Si no le especificas que tiene que hacerlo de una determinada manera, pues lo hará de la manera que piense que va a ser la más rápida, ¿no?, para conseguir la máxima puntuación. La preocupación sobre los riesgos está entre los propios profesionales del sector. Más de 1.300 empleados y altos cargos de empresas de inteligencia artificial han pedido frenar su avance antes de que la carrera por su desarrollo haga que se escape de control.